Miramos por ahí, los saludemos, ¿verdad? No sé si mi hermano más quiere presentar a su amigo. Mi nombre es Andrés. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor nos sigue, hermanos. Sigue restaurando vidas, matrimonios, hogares, relaciones de padres e hijos. Y mire, hermano, aquí nos tiene siguiendo adelante. Amén. Aleluya. Pues, hermanos, vamos a abrir la lectura, vamos a entrar a la palabra del Señor. El Señor el día de hoy tiene para nosotros ahí en el Evangelio según San Mateo 26, capítulo 26. Vamos a darle lectura del versículo 47 al 56, hermanos, como de costumbre. Aleluya. Mateo 26, versículo 47 al 56. Aleluya. Lo vamos a leer, hermanos, como de costumbre. Yo leo 47, me siguen en el 48 y nos juntamos en el 56. Aquí hay una llave que se perdió. Quien, a ver, a lo mejor chequen de sus bolsitas, a lo mejor alguien por ahí se le perdió y no se nos vaya a olvidar dársela. Aquí la vamos a tener, ¿ok? Para después del servicio. ¿Estamos ahí, hermanos? Aleluya. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos saben que es nuestro Redentor? Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le pegaba, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces Se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su lugar, porque todos los que toman espada permanecen. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces se cumplieron las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Todos, hermanos. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aleluya, hermanos. Vamos a hacer una oración. Te ruego que le pidan al Señor que nos dé gracia para esta palabra. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora una vez más, Señor, porque nos mantienes con vida, Padre. Aquí nos tienes unidos como pueblo delante de ti, Señor, todos y cada uno de mis hermanos. Todos venimos, Padre, porque hemos reconocido, te hemos aceptado. Conocemos nuestra necesidad delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el que puede hacer la diferencia en la vida del ser humano. Gracias, Padre, porque lo has reflejado en cada uno de nosotros. Nos has mostrado tus misericordias, nos has mostrado tus bondades. A muchos de mis hermanos les has dado la fuerza, el poder de vencer cosas grandes, Señor. Gracias, Padre glorioso, y en esta hora te ruego que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, guíe todo lo que se haga de aquí en adelante. Esta palabra, Señor, que tú la bendigas, Padre, y que
Padre, tú eres el único sabio. Tú conoces la verdadera necesidad de nuestro corazón, el verdadero estado de nuestra alma, Padre. Tu palabra dice que delante de ti, Señor, estamos desnudos, Padre. Tú conoces todo de nosotros. Te necesitamos, Señor. En esta hora, Padre Santo, te ruego, Señor, que tu palabra cambie, tu palabra haga diferencia, tu palabra, Padre, dé confianza, Señor, dé valor para seguir adelante, Padre. Anime en esta hora. Se lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús. Y a usted daremos la gloria por los siglos de los siglos, Señor, aquí y allá cuando lleguemos con usted, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Aleluya. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, yo me enfoqué más en lo que son del versículo 51 en adelante. Yo le he puesto como tema, hermanos, aceptar la voluntad de Dios cuesta. Cuesta aceptar la voluntad de Dios. Qué hermoso cuando le dicen a uno, hermano, vaya y predique en aquel país. Ay, la voluntad de Dios, va uno para allá. O hermano, mire que abra una obra allá y ay, es la voluntad del Señor, y qué hermoso. O usted va a ser maestro, usted va a ser y esa voluntad, qué hermosa, ¿verdad? Pero qué tal, hermanos, cuando no es así. ¿Qué tal cuando es todo lo contrario? ¿Qué tal cuando nos llega por medio de una enfermedad? Que nos hayan por ahí un cáncer, gangrena, tantas que hay, hermanos, no acabaría aquí de contar. Y ay, será la voluntad del Señor. Ahí sí como que decimos, ¿no? Por eso, aceptar la voluntad de Dios, hermanos, cuesta. Cuesta y hay necesidad de que nosotros estemos conectados con Dios. A veces nos dicen, ¿qué tanto van a hacer a la iglesia? Es que tú no sabes, yo necesito estar conectado con nuestro Dios. Necesito estar en comunión con Él, necesito escuchar palabra de aliento, escuchar palabra que me va a beneficiar no nomás en este momento, sino en el futuro, porque no sabemos. Todos estamos expuestos en esta vida a lo que pueda venir. Y si es la voluntad del Señor, el Señor puede dejar que las cosas pasen. Ahí va a ser nosotros los que nos vamos a hacer esa interrogancia. Ay, esta voluntad de Dios está muy... Ay, yo quería allá, yo quería así, yo sí quería ir, que estaba dispuesto a dejar mi hogar, pero esta no, ¿verdad? Nos cuesta. Y por eso es que el Señor nos tiene aquí preparándonos. Dice ahí dice en el 51, sabemos que esta parte de la palabra fue cuando fue el arresto del Señor, que Judas guió a los que lo arrestaban. Judas sabía el lugar y él de antemano ya lo había planeado, y aquí tenemos ya este ejemplo, hermanos, tan hermoso que yo lo meditaba y decía, wow, Señor, verdaderamente ayúdanos, ¿verdad? Dice el 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y según Juan 18:10 nos enseña, hermanos, que al hombre que hirieron se llamaba Malco, y el hombre que sacó la espada era el apóstol Pedro. ¿Verdad? Y dice uno, bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Y se pone uno a meditar y a analizar, hermanos, y
vemos un poquito atrás cómo el Señor, hermanos, de antemano, Él ya venía preparando a sus discípulos. Él ya venía preparando a los apóstoles. Él les decía: me es necesario ir a Jerusalén, y allá me van a arrestar, y allá me van a crucificar. Y en una de esas recuerdo que Pedro agarra al Señor y se lo lleva a un ladito y le dice: pero Señor, ¿cómo vas a dejar que pase eso? No puedes permitir que eso pase. Y el Señor, que le dice: quítate de mí, porque tienes tu mirada en todo lo demás menos en Dios. Y el Señor los había preparado, pero aquí a Pedro se le había olvidado todo eso que el Señor les había dicho. Y cuando él mira a su Señor, a nuestro Dios en peligro, saca la espada y hiere al siervo del sacerdote, ¿verdad? Se precipitó, hermanos. Se precipitó a una defensa innecesaria. Quería defender el honor de su Señor. Tenía gran celo por el Señor, ¿verdad? Como muchos que tienen gran celo por el Señor, pero que en vez de ayudar, destruyen. Tienen celo por el Señor, pero enfrentan las situaciones de maneras negativas y de maneras que a veces no ayudan. A veces enfrentamos las cosas, hermanos, de una forma tan negativa que no nos damos el tiempo a veces de preguntarle al Señor: Padre, ¿esta es tu voluntad? Lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, este momento, este espacio, este trayecto que no quiero cruzar, Señor, Padre, ¿será que eso es lo que tú? A mí me habían dicho que tú nos das vida y nos das salud y nos das todas las cosas. Entonces, ¿cómo va? Y a veces, hermanos, defendemos las causas de la forma equivocada, de la forma negativa. Así como Pedro, hermanos, cortó la oreja de este varón, hermanos, a veces me pregunto: ¿cuántas orejas no hemos cortado nosotros? Mucha oreja, ¿no? Es que, hermanos, cuando caemos en nuestra humanidad, hermanos, cuando nos gana el temor, cuando nos gana la circunstancia, hermanos, tendemos a reaccionar, tendemos a olvidarnos de la voluntad de Dios, tendemos a dejarnos llevar por nuestras emociones, tendemos dejar a un lado la instrucción del Señor y lo que el Señor tanto nos ha dado a nuestro corazón. ¿Cuántas veces no se nos dice: el Señor está en control de todo? El Señor te lleva en la palma de su mano. El Señor tiene control de tu vida. Pero cuando ya estamos ahí, hermanos, a veces reaccionamos como Pedro. Tumbamos orejas. Tumbamos orejas, hermanos. El problema aquí de Pedro, hermanos, era eso. No había aceptado la voluntad de Dios todavía. No había él tal vez entendido, no había él tal vez asimilado que su Señor tendría que ir por ese camino y que tendría que ser puesto en la cruz. Y ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que se me llegaba a mi mente y que me da se me enchina la piel, como dicen, me da, es que Pedro, hermanos, si el Señor no hubiera tenido el control de la situación, nomás imagínense ustedes, si el Señor no hubiera tenido el control de la situación,
al ver los demás que Pedro le cortó la oreja a su amigo, oiga, todos se levantan en armas y se les van, y ahí los matan. Hubieran matado a los apóstoles, hubieran matado tal vez hasta el Señor ahí. ¿Y qué hubiera pasado? La voluntad de Dios no se hubiera hecho. Los planes del Señor no se hubieran llevado a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces con nuestras reacciones estropeamos la obra de Dios. A veces con nuestras precipitaciones no traemos la bendición, la que deberíamos de dar. Al contrario, a veces servimos de estorbo. A veces queremos defender la causa de una manera que a veces no nos ha mandado el Señor. Imagínense, yo me imagino y digo yo, no hombre, entonces todo se hubiera echado a perder. Y yo decía, Señor, ¿será que así puede también uno echar a perder lo que tú quieres que uno haga? Así uno puede echar a perder también, Señor, el plan que tú tienes con nosotros. A veces con decisiones que tomamos precipitadamente. Yo me imaginaba al Señor, hermanos, como el Señor, fíjense, qué hermoso es el Señor, ¿no? Al mirar todo esto, los soldados, los discípulos, Él, toda la situación, vinieron con espadas. Como el Señor al mismo tiempo estaba ideando con toda la escena ahí, hermanos. Con Judas, con todo, como el Señor estaba en medio de eso y como todo el Señor lo estaba teniendo en control. Les dice, hey, si querían arrestarme a mí, a estos déjenlos libres. Yo soy el que buscan. Yo soy el que buscan. Y me quedaba, hermanos, admirando de lo que nosotros, o sea, de lo que Pedro pudo ocasionar aquí. Y lo que podemos a veces ocasionar nosotros cuando nosotros nos precipitamos. O cuando nosotros queremos defender una causa, pero que la defendemos mal. Que a veces estamos contra la voluntad de Dios. Que porque estamos sufriendo en algo o porque estamos caminando en una forma y nos encontramos a veces que le estamos llevando la contraria a Dios. Sería terrible, ¿no? Sería terrible. Mi tocayo andaba echando a perder ahí la obra del Señor, hermanos. Imagínense. Toda la obra redentora de Dios se hubiera caído si el Señor no hubiera estado ahí poniéndonos de todo. Usted y yo no estuviéramos aquí disfrutando de este momento con la familia y con los hermanos. Miren, sigue diciendo ahí. Ya sabemos, hermanos, que el Señor le dice, vuelve su espada, porque todo aquel que se levante con violencia va a morir. No se arreglan los problemas o los asuntos con violencia. Nunca se pueden arreglar las cosas con violencia. El Señor no nos mostró ese principio. Dice el 53, fíjense la pregunta que le hace el Señor a Pedro. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? En otras palabras, ¿tú crees que yo no tengo quien me defienda? ¿Tú me vas a defender a mí? Y sigue diciendo, y fíjense, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo entonces se va a hacer la voluntad de Dios?
nos vamos a aferrar a su palabra. Quiere decir que vamos a confiar en Él ciegamente. ¿Cómo se van a cumplir las Escrituras? Ahora tú haces esta pregunta a ti. ¿Cómo se va a cumplir la voluntad del Señor en tu vida? Si tú quieres que cada cosita que vas pasando el Señor te la vaya limpiando, el Señor te vaya luego dándote la solución, sin dejarte que tú experimentes cosas para tu crecimiento, que experimentes experiencias, a veces con tus hermanos, a veces con tu sociedad, a veces en ti mismo. No queremos el rescate del Señor. Cuando nos digan, ¿verdad? Nos lo van a decir a lo mejor, hermano, que diga el doctor, le quedan 6 meses de vida. ¿Qué digamos, hermano? Que le digan, le quedan unas semanas de vida. Está pesado, ¿no? Aleluya. Santo nuestro Rey Santo. Sería una parte de nuestra vida bien difícil, hermanos. Y no sabemos si puede pasar, ¿no? Aquí el que decide es el Señor. Él es el que ha de hacer su voluntad, hermanos. Por eso le llamamos, acuérdense, aceptar la voluntad de Dios cuesta, se necesita que estemos conectados, se necesita que estemos instruyéndonos en la palabra del Señor, se necesita que estemos lo más consciente que se pueda, lo más consciente y aceptar tantas cosas en esta vida. Si las cosas pequeñas a veces no queremos hacer la voluntad. ¿Cuántos matrimonios hay que se están medio destruyendo? Y les dice uno, hermanos, es que no es la voluntad de Dios que el matrimonio se destruya. Sí, pero es que ya este hombre o esta mujer. ¿Y cuántos matrimonios no terminan en divorcio? Y son cosas pequeñas, son cosas que están a nuestro alcance de arreglar. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos ahí? Que no le hacemos caso a la voluntad de Dios. Nos hacemos caso a nosotros mismos. Lo que me dice mi dolor, a ese le hago caso. Lo que me dice mi mente, lo que me dicen mis sentimientos, a eso le hago caso. Hay veces que hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos arreglar si nosotros verdaderamente escudriñamos y aprendemos lo que es la voluntad del Señor. ¿Cuántos niños no tendrían que perder a sus padres? ¿Cuántas mujeres no tendrían que quedar solas con sus hijos si le preguntáramos a Dios, si nos diéramos nuestro tiempo? Pero no, como Pedro, nos precipitamos, queremos ganar la batalla, queremos ganar el debate, queremos mostrar que la otra persona está equivocada y ándale, ahí vamos al error. Y cuando menos lo esperamos, empeoramos las cosas. Empeoramos las cosas, hermanos. Por eso le dijo al Señor, ¿tú no crees que yo tengo un Padre? Que yo tengo a mi Padre y que le puedo clamar a Él y Él me puede salvar, pero ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir si el Señor manda a sus ángeles? Dice. ¿De qué va a servir? Dice. Todos los milagros que hice. ¿De qué van a servir los sermones tan buenos que di? Las sanidades. ¿De qué va a servir mi venida a este mundo? Si no voy a cumplir la voluntad de Dios. Si le estoy pidiendo que me saque de esta situación, no la quiero cruzar, no la quiero llevar a cabo. Y ahí estaré, hermanos. Allí eso es algo que nosotros verdaderamente tenemos que estar pensando todo el tiempo, hermanos.
pensando todo el tiempo. A veces se nos hace bien fácil: tu voluntad, Señor, es mejor que la vida. Tus caminos, Padre, son mejores que... Le decimos tantas cosas al Señor. Y cuando ya estamos ahí, ay, Señor, ¿a poco así es? ¿A poco eso es lo que... ¿A poco eso es ¿a poco esa es tu voluntad, verdad? Como que esa parte no la queremos. No la queremos, hermanos. No queremos que se nos muera un hijo. No queremos atravesar tiempos difíciles. Queremos pura suavidad. Queremos que el caminito sea empiedradito, de cemento, que no haya espinas, queremos un caminito bien suave. Pero yo creo que no es así, hermanos. Yo creo que el Señor aquí nos dejó el ejemplo, hermanos, y el Señor nos mostró que muchas de las veces hay necesidad de atravesar tiempos y momentos que no son agradables para nuestro propio crecimiento y para también ayudar a los demás. Bendito sea Dios. Aleluya, gracias, Señor. Entonces, si el Señor nos defendiera todo el tiempo, tal vez no maduraríamos, ¿verdad? Ya ve aquel niño que se pone a llorar por cualquier cosa y los papás luego lo atienden y el niño les dice la causa y los papás luego arremeten contra lo que lo hizo llorar sin cuestionarse, sin cuestionar que a lo mejor el hijo tal vez se equivocó, el hijo tal vez cometió algo que le causó ese llanto, ese dolor. Y a veces así quisiéramos que el Señor fuera con nosotros, hermanos. Que cada vez que nosotros pedimos las cosas, las queremos ya ahí, sin darle el tiempo a que Él haga lo que Él tiene que hacer, sin decirle: Señor, tú estás manejando mi vida, tú eres el que me estás guiando, tú eres el que me estás llevando, tú haz de mí lo que tú tengas en mente, hermanos. La palabra voluntad, hermanos, la estuve buscando. La palabra voluntad quiere decir intención o deseo de hacer una cosa. Quiere decir el designio, el deseo de Dios, el mandato. En otras palabras, la voluntad de Dios no todo el tiempo puede ser nomás en la parte agradable. También puede ser en la parte que no nos gusta, en la parte que nos duele, hermanos. Tal vez, ¿cómo reaccionaríamos si estuviéramos en medio de una guerra? ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos tal vez atravesando en medio de una enfermedad? Ahí es difícil aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Pero Dios, a la hora que Él quiere, hermanos, Él nos puede sanar. A la hora que Él quiere nos puede sacar de la situación. A la hora que Él quiere te puede tender la mano. Simplemente que necesitamos estar rendidos a su voluntad. O sea, no lo tomen a mal, hermano. Usted no estoy diciendo que el Señor no lo puede hacer. El Señor, a la hora que Él quiere, Él te levanta. A la hora que Él quiere, Él te extiende su mano. Pero la cuestión aquí es si estaríamos confiando en la voluntad de Dios, si estaríamos esperando en Él, si estaríamos dispuestos a ir con Él. Y es algo muy
Porque el día que podamos nosotros asimilar esto en nuestro corazón, asimilar esto en nuestra mente, hermanos, podemos ver las cosas diferentes. Podemos ver las cosas diferentes. Podemos atrevernos a confiar en el Señor. Podemos atrevernos. Miren, hermano, vayamos ahí a Job 2:7 en adelante. Es un pasaje bien conocido. No los pensaba leer, pero Aleluya. 2:7:1, fíjese el contraste de un varón, ¿verdad? Tuvimos a Pedro que él no aceptó la voluntad de Dios en ese momento. Pero aquí tenemos otro ejemplo, y este ejemplo es de un varón que estaba confiando en Dios. Dice del 7 en adelante, dice, entonces, si estamos ahí abajo, 2:7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, Aleluya. todos sabemos la historia, ¿verdad? Ya le habían anunciado, Job, tus hijos se murieron. Job, tus animales se los llevaron. Le habían dado las noticias de todo esto. Y luego es contra su propia carne. Y fíjese, hermano, cómo este varón no estaba su confianza puesta en lo que tenía, sino que su confianza estaba en aquel que puede hacer todas las cosas. Aleluya. Y él lo reconocía, hermanos. Lo reconocía, hermanos. Estaba preparado. Él sabía en quién había confiado. Él sabía, hermanos. No comprendía por qué le estaba pasando. Él no tenía ni idea que el diablo le había ido a decir al Señor, mira, hazle esto a Job. Él no tenía idea, él no veía esa escena. Él nomás empezó a recibir los castigos. Él nomás empezó a recibir a la prueba, lo que le venía, pero él no se daba cuenta de lo que estaba pasando atrás de él. ¿Qué tal si tú estás en esa situación? No te das cuenta atrás, tú tampoco sabes. Tampoco conoces los designios de Dios para contigo, para con nosotros. No conoces la voluntad de Dios. Tomaremos este ejemplo de este varón y le diremos a Dios, Padre, tú eres el que salvas. Yo voy a recibir lo bueno, voy a recibir, Señor, lo que tú tengas para mí. Si son pruebas, si son luchas, yo los voy a recibir. Santo nuestro. Tal vez dolores, no sabemos. Pero hermanos, algo que sí estoy seguro es que todos nos vamos a ir de aquí. Tal vez unos pronto, tal vez otros más lejecitos, pero todos vamos ahora sí que a estirar la patita. Entonces, hermanos, tenemos que ir preparándonos. Tenemos que ir preparándonos, hermanos, porque no sabemos, puede ser pronto, puede ser largo, no sabemos. Pero algo que sí sabemos es que podemos aceptar la voluntad de Dios en nuestro corazón. Podemos confiar en Él. Y podemos decir, Señor, tú tienes la última palabra. Tú eres el que mandas en mi vida. Y tú me has dicho que yo soy tu hijo.
y que tienes cuidado de mí. Fíjese adelantito él también lo que dice ahí. Sigue el mismo sufrimiento, sigue lo mismo que él estaba acusando. Ahí en el 19, 25, 27. Estaba acusando este tiempo y ya aquí tenía la conversación con sus amigos y todo lo que ellos le echaban en cara y todo lo que él estaba atravesando. Encima de que estaba sufriendo ya de enfermedad, hermanos, llegan sus amigos y todavía a machacar la herida. Y esta porción, hermanos, es una de las porciones de mis más preferidas, que me da mucho aliento. Estas palabras de este varón en estos momentos. Dice 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Al cual veré por mí mismo, dice, y mis ojos lo verán, y no otro. Dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, aunque no entiendo lo que estoy pasando, aunque no entiendo lo que estoy atravesando, aunque no entiendo por qué Dios ha permitido que esto me pase a mí, aunque no entiendo por qué el Señor me ha puesto que atraviese este pedacito de esta vida que me está trayendo tanto dolor, dice, yo voy a confiar en el Señor, porque Él es mi Redentor. Gloria al Rey Santo nuestro Dios. La enfermedad, hermanos, no va. La enfermedad no va a manejar, o tus circunstancias no va a manejar tu futuro, hermanos. El cáncer no nos puede quitar muchas cosas, hermanos. El cáncer no nos puede quitar, o la gangrena, lo que quieras. El cáncer no nos puede quitar la paz con Dios. El cáncer no nos puede quitar, hermanos, el amor de Dios. No nos puede quitar sus promesas. El cáncer no nos puede quitar la comunión con Dios. Y no nos puede quitar, hermanos, que el Señor nos ame. Y son tantas cosas, hermanos. Comenzamos a hacer una lista de todas las cosas que ni la enfermedad, ni la guerra, ni armas, ni nada nos pueden quitar, ni amenazas. No nos pueden quitar el lugar que el Señor nos fue a preparar. ¿No le das gloria a Dios por eso, hermano? No nos puede quitar, hermano, las promesas del Señor. Lo que el Señor nos ha dicho, hermano, lo que el Señor nos ha dado a saber de antemano, no nos lo puede quitar nada. Nada nos lo puede quitar. Aleluya, hermano. Nada nos puede quitar. Bendito sea su nombre. El Señor es bueno, hermanos. No sé por dónde estés pasando, hermanos. No sé qué tanto tú puedas aceptar la voluntad de Dios. Pero una cosa estate seguro, hermanos. Lo que estés atravesando no te puede quitar las bendiciones que Dios te está dando. No te las puede quitar. No nos las puede quitar. Si la voluntad del Señor es que nosotros sigamos viviendo y sigamos en la obra, va a enviar a sus ángeles y nos va a sanar, nos va a levantar. Pero si la voluntad del Señor es que partamos con Él, también tenemos que estar dispuestos. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto de ir hasta la muerte? Y al poco ratito lo niega. Y es difícil, hermano, por eso es difícil. Podemos nosotros estar seguros de que Él, hermanos, de que Él está con nosotros. Mire cómo a Pedro lo defendió
escuchó la oreja. Al último Dios lo saca de esa situación, lo dejaron ir libre, arrestado nomás al Señor. Y Pedro siguió, así como muchos de nosotros que a veces el Señor nos ha sacado de tantas cosas y ahí vamos siguiendo. A veces el Señor nos ha sacado de unas cosas tan tremendas, así como a Pedro, que a lo mejor debió de ir a la cárcel. Ya había cometido ahí violencia, según el estado de Washington. Merecía cárcel, pero el Señor dice ahí cómo controló toda la situación, sana el siervo del sumo sacerdote y se va libre, hermanos. Se lleva una gran lección. Una gran lección. Miren, hermanos, otra en Romanos, otra porción bien conocida que nos gusta mucho. Romanos 8. Vamos a dar la lectura desde el 32. Me dejaron mucho tiempo. Aleluya. Dice Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese, el Señor mismo experimentó ver la muerte de su Hijo en la cruz. El Señor mismo atravesó ese lapso. Por eso Dios nos puede comprender en todos nosotros, porque Él mismo en carne propia lo ha vivido. Cuando atacan a sus hijos, cuando mataron a los profetas, todo ese dolor que el Señor ha llevado, Él lo ha vivido. Son sus hijos. ¿Cuánto cada uno de nosotros amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto nos dolería que alguien le hiciera algo, ¿verdad? Imagínense. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar de la voluntad de Dios? Nada, hermanos. Ni muerte, nada. Sigue diciendo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, dice, que nos amó. En medio de todo lo que vives, en medio de todo lo que cruzas, eres más que vencedor, no porque luchas con tu propia fuerza, sino porque te refugias en Dios. No porque luchas con tu propia sabiduría, no porque atiendes a los mejores hospitales, no, hermanos, sino porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, hermano. Es la voluntad de Dios que tú estás aquí. Es la voluntad de Dios que estás creciendo. Es la voluntad de Dios, hermano, que estás vivo. Porque muchos merecemos la muerte. Yo me quedo admirado, hermanos, como varias veces allá en mis viajeras, en mis borracheras, cuando andaba de tonto, hermanos, en el mundo, puse mi vida en peligro, manejando tomado, en accidentes, hermanos. Y cuando me acuerdo de esas cosas, que estoy con el Señor solitos, hermanos, se me enchina mi piel, porque me he dado cuenta, hermanos, de tantas personas que se han ido más jóvenes que uno, y que la voluntad de Dios para contigo ha sido esta.
la que estás viviendo, la que estás gozando. Esta ha sido la voluntad de Dios. Agradécele a Dios, mira hacia atrás, mira a las personas en tu comunidad, cuántas no se han ido y tú estás aquí. Aleluya. Y tú estás aquí. Cada quien sabe de las cosas que uno ha andado. Por eso sé de las cosas que el Señor me sacó. Y por eso reconozco que estamos aquí, hermanos, por su palabra, porque Él así lo ha querido. No porque seamos inteligentes. No porque te lo merezcas. No porque seas bueno. Santo Señor. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Aleluya. Y estamos aquí porque Él te quiere mostrar caminos buenos. Estamos aquí porque Él te quiere llevar por mejores caminos. Estamos aquí porque Él ya piensa en tus hijos. Tal vez no tienes en los que vengan, Él ya sabe. Aleluya. Por eso estamos aquí, por eso tenemos que tener un corazón agradecido y por eso necesitamos estar conectados con la iglesia, estar conectados con Dios, estar conectados con nuestros hermanos. Necesitamos estar en familia. Ganarte a tus hermanos, ganarte a tu comunidad, defendiendo el Evangelio del Señor, pero con amor, con gracia, con su buena voluntad. Aleluya. Dices, nos quedamos en el 37, ¿verdad? Antes, en todas estas cosas, dices, somos más que vencedores. Esa palabra cómo nos gusta, pero en el momento no nos gusta. Cuando estamos ahí en la cama o en una situación difícil, no queremos. Pero una vez que ya hemos tenido la victoria, decimos, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice el 38. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mi hermano, nada te puede separar. Nada, ni ejércitos malignos, ni Satanás, ni sus huestes, ni nada, hermanos, se puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de la voluntad de nuestro Padre. Él tiene un plan contigo, hermanos. Tiene un plan con cada uno de nosotros. Tú no estás de balde, no estás aquí uno más, hermanos. Uno más del montón, como dicen, no, hermanos. Dios tiene un plan contigo. Y tienes que ponértelo en tu mente, que tú estás caminando en el plan de Dios. Y siempre estar atentos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tal vez el día de mañana uno de nosotros, el Señor nos pase por un tiempo difícil, hermanos, y no vayamos a abrir nuestra boca. Lo está castigando Dios, mira, por esto, por aquello. Cuando no entendemos los propósitos del Señor, cuando no entendemos su voluntad, nos precipitamos como Pedro. Ahora vamos a echar orejas. Luego volvemos, hermanos, a pensar cosas que a veces no debemos. Aleluya. Vamos a ver una última cita, hermanos. Ahí en Lucas 22. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya. Estamos aprendiendo, hermanos. Pedro, a pesar de esta lección, él tuvo que aprender, siguió aprendiendo. Pero al final de cuentas, hermanos, lo logró. Al final de cuentas lo logró Pedro. Según la historia, nos cuenta que Pedro al final de cuentas estuvo dispuesto a ir a la cruz. Cuentan que cuando iban a crucificar a Pedro, él les pidió, les dijo, no, yo no soy digno
vez de crucificarlo como al Señor, lo crucificaron boca abajo. Pero al fin de cuentas, Él dejó que la voluntad de Dios se llevara a cabo en su vida, hermanos. A pesar de sus fracasos y a pesar de todo lo que Él atravesó, lo hizo, hermanos. Y eso es una de las cosas que admiramos, de que el Señor nos va a ayudar a llevar a cabo esa voluntad que Él tiene, hermanos. Fíjense ahí, del Lucas 22, 39 en adelante, dice: y saliendo, si lo dije bien, Lucas 22, 39 en adelante, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, hablando del Señor Jesucristo, y sus discípulos también le siguieron. Dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, fíjese, aquí hay algo que quiero poner en su corazón. Cuando nosotros estemos atravesando un tiempo muy difícil, donde ya nomás te queda Dios, donde ya no hay médicos, ya no hay dinero, ya nomás estás tú solo con Dios, y tú te rindas a la voluntad de Dios, mira, hermano, si la voluntad de Dios es que tú estés ahí, el Señor te va a mandar fortaleza. El Señor te va a mandar, hermanos, ángeles a que te fortalezcan. Dice que aquí dice que el Señor le dijo: Padre, yo no quiero ir ahí. Ese plan que tú tienes, Padre, sí, yo vine con esa razón, lo voy a hacer. Pero si hay una por ahí donde no tenga que hacerlo, no quiero. Bueno, sí quiero, pero el dolor, ¿verdad? Y le dice: pero no, Señor, no, yo a esto vine. Hágase tu plan como tú lo tienes, tus designios, lo que tú has dicho, para lo que tú me has mandado, hágase. No sea lo que yo digo, sino lo que tú dices. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea bendecido y que por tu nombre se salven muchos. Fíjense, hermano, es grande eso. Entonces tenemos que tener en nuestro corazón que el Señor, hermanos, de alguna u otra manera nos va a ayudar. Yo le he pedido al Señor así, hermanos, yo le he dicho: Señor, cuando yo esté en esa cama y que ya esté a punto, Padre, de expirar, y que yo me acobarde, dame ánimos. Ayúdame a dar ese paso, Señor, sin necesidad de reprocharte nada. Ayúdame a dar ese paso, Señor, sin quejarme. Ayúdame a dar ese paso, Padre, con la confianza puesta en ti. Porque sin duda, hermanos, ese paso lo vamos a dar todos. De esto sí, no nos vamos a escapar. Y yo confío, hermanos, que el Señor va a llegar y me va a abrazar y me va a decir: vente, mi hijo, ya es hora, ya trabajaste mucho, vente. Ya estás bien cansado, ya estás preparado, como dijo el rey Salomón. Ya estás cansado de todo lo que pasa abajo del sol. Ya vente, mi hijo. Y ahí el Señor me va a ayudar, hermanos, a dar ese paso. Como lo va a ayudar a usted, como a usted también, hermanos. Nos va a ayudar, hermanos. Dice, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos
y orar para que no entréis en tentación. En otras palabras, hay que estar todo el tiempo bien despiertos, hermanos. Hay que estar todo el tiempo bien conscientes de que las cosas pueden pasar cuando no nos lo esperamos. Las cosas pueden pasar cuando nosotros menos nos lo esperamos. Y no desmayemos, sino que estemos confiados en el Señor. Me gustaría decir que alguien no va a pasar, hermano, pero no puedo. ¿De dónde digo? No podemos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que rendirnos a Él. Él tiene la última palabra. La última palabra, hermano, no la tiene la amenaza. La última palabra no la tiene la enfermedad. La última palabra no la tiene la guerra ni los malos. La última palabra la tiene nuestro Padre. Y acuérdense lo que le dijo a Jesús. ¿Qué acaso no sabes que tengo un Padre al cual le puedo pedir? Usted tiene ese Padre. Usted tiene ese Padre al cual le puede pedir que haga su voluntad, al cual le puede pedir que le dé la dirección, al cual le puede pedir que le dé el oportuno socorro, el rescate. Él no nos olvida, hermanos. Nosotros creemos que no estamos en su mente de Él, pero Él siempre nos tiene ahí. Y especialmente cuando Él va a permitir que tú atravieses tiempos difíciles, es cuando más va a estar ahí por ti, hermanos. Es cuando más va a estar ahí por nosotros. Porque sin duda Él quiere, hermanos, que nosotros cuentemos con Él. Y Él quiere mostrarnos que Él no es un Dios dormido, sino que un Dios despierto. Aleluya. Que Él es un Dios que vela por nosotros. Que Él es un Dios, hermanos, que está pendiente a las palabras que salen de tu boca, a tus ruegos, a tus súplicas. Santo nuestro Rey. Pero es difícil, hermanos. Es difícil y sin duda va a ser difícil el día que tengamos que aceptar la voluntad del Señor de una manera de estas. ¿A cuántos de ustedes no a veces se les viene a su mente, si se me muriera mi niño, si me muriera mi niña, si me muriera yo, qué pasaría de mis hijos? ¿Qué sería de mis hijos? Y hubo un tiempo, hermanos, que yo me preocupaba mucho así porque la familia, ¿no? Y me preocupaba mucho y hasta que por ahí como que oí que dijo el Señor, ya hombre, déjalos en mis manos, yo sabré dónde los llevo, yo sabré a dónde los pongo y lo que les doy. Tú tienes que confiar en mí, tú tienes que dejarte caer en mis manos y comprender que yo estoy en control de todo. Tus hijos no van a quedar desamparados. Pero allí es pues donde digo yo, es difícil a veces aceptar la voluntad de Dios. Es difícil que nos digan, hasta aquí va a llegar usted, Señor. Y voltear a ver arriba y decirle, Señor, ¿a poco hasta aquí? Todavía estoy joven, Señor. Pero si es la voluntad del Señor, ya nos vamos a poner a pelear contra la voluntad de Dios como Pedro. ¿Va que no? Por eso estamos aquí, hermanos. Y por eso estamos aprendiendo, y por eso estamos caminando, por eso nos estamos llenando de fe, nos estamos llenando de valor, porque a eso venimos aquí, a que el Señor nos llene de valor, nos ayude a enfrentar las situaciones allá afuera, en nuestra comunidad y donde quiera que andamos. Así es que preparémonos, hermanos, preparémonos y que estas cosas no nos agarren, como dicen por ahí, dormidos. Que no nos agarren descuidados, porque todo se siente más feo cuando no estamos en comunión con el Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano.